Hola, buenas tardes. En nombre de GVIH queríamos darles una bienvenida a estas jornadas en la que vamos a tratar un tema que nos preocupa y nos concierne a todos. Queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañan acá presentes en el auditorio de ANDA y a quienes están por la web a través de la presentación por Zoom. Vamos a tener hoy una actividad que va a consistir en una presentación por la doctora Pereira, luego vamos a discutir varios casos junto con los colegas psiquiatras que nos van a ilustrar en este tema que nos preocupa a todos. ¿Y por qué elegimos este tema? Con el grupo de estudio uruguayo en VIH, cada año tenemos alguna actividad diferente con alguna especialidad vinculada al VIH y este año elegimos este tema, adicciones y VIH, y quería hacer una pequeña presentación de 2 o 3 diapositivas como para centrarnos y explicarles el porqué. Martín, si nos pone, yo me voy a parar, si no les molesta. Entonces, este es el tema y el VIH, la siguiente. Estos son los datos, no los vamos a aburrir mucho, pero en el mundo estos son los últimos datos desde uno en UCIDA del 2024, y hay 40 millones de personas que viven con VIH, 1,5 millones aproximadamente adquirieron la infección en este año, en el 2023, y dar algunos otros datos que no nos vamos a detener. La siguiente, por favor. Esto es solo para mostrarles un dato que me parece interesante, es que si bien las infecciones nuevas a nivel mundial han descendido, hay en algunas regiones de la OMS, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud divide al globo en diferentes regiones, hay en algunas regiones donde la incidencia de nuevos casos de VIH ha aumentado. Y en América Latina, es este chiquitito que ven acá, tiene un aumento de los números nuevos de VIH. Y Uruguay tiene una epidemia que nosotros llamamos que es una epidemia concentrada. ¿Y qué quiere decir esto? Que las infecciones nuevas o las infecciones por VIH tienen una incidencia menor del 1% en la población general, pero en determinados grupos o poblaciones claves tiene una incidencia mayor al 5%. Se estima, usando el software Spectrum, que en Uruguay la prevalencia en la población general es del 0,6% y que en Uruguay viven unas 16.000 personas con VIH, de las cuales saben su diagnóstico unas 14.900. Siguiente. Y en función de este tipo de epidemia concentrada, suelo mostrar algunos trabajos que hay, que no son muchos, en estas poblaciones claves. Y si ustedes ven acá, estos son la incidencia en población general en 2 años, en este estudio que se hizo acá con informe de Devisa y Donucida, la población general. En 2007 y 2013, las mujeres trans, este es un grupo que nos preocupa, los varones gays, los usuarios de pasta base. No hay otros datos de uso de otras drogas. Bien sabemos que la drogadicción intravenosa es una causa de adquirir la infección por VIH. En nuestros medios es infrecuente. Es una de las primeras causas, por ejemplo, en Europa del Este, no acá. Pero miren la incidencia, comparando con la población general, de los usuarios de pasta base. O sea, nos preocupa cualquier de este tipo de adicciones que pueda a veces desorientar a las personas y que se olviden de las medidas de cuidado, y por eso era la mesa de hoy. Esto también muestra la gente que usa drogas intravenosas. Esta es una estadística a nivel mundial también, que ven que aumenta 1,5 veces más en la población. Y es por este motivo que nos convoca la reunión hoy. Tratar esta población clave que tiene más riesgo de adquirir VIH y ver cómo lo podemos abordar desde nuestras 2 especialidades. Así que ahora le vamos a dar el tiempo a Susana, que va a seguir presentando a quienes van a ser los oradores hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Y como dijo Héctor, ahora le vamos a pedir a la doctora Pereira, que es médico psiquiatra, ex profesora adjunta de la Clínica Psiquiátrica de la UDELAR, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro,
que va a dar una charla sobre adicciones y VIH. Bueno, buenas tardes, encantada de estar acá. Vamos a empezar entonces con esta imagen que es un poco misteriosa, pero que si después nos da el tiempo se las voy a explicar, que surgió hace varios años cuando con Susana, que es mi hermana, dimos una charla parecida a esta en la Sociedad de Psiquiatría. Creo que fue en el 2016. Porque mi interés por el tema también tiene que ver con las derivaciones que me han hecho tanto ella como otros infectólogos, amigos, que me ha obligado en estos años como psiquiatra, sobre todo en una mutualista privada, a ver pacientes que tienen comorbilidad entre VIH y alguna patología psiquiátrica. La otra, por favor. Bueno, ¿por qué relacionar estas dos poblaciones, verdad? Bueno, es una población, primero que tenemos pacientes, ¿te molesto? ¿No? Tenemos pacientes en común, ¿verdad? A veces simplemente por la edad. Vemos pacientes en la policlínica de infectología y en la policlínica de psiquiatría, miramos la historia y es el mismo paciente, ¿verdad? Hay una bidireccionalidad entre los dos trastornos. Son dos poblaciones que sufren el problema del estigma. ¿Quién más que un paciente psiquiátrico podemos poner como ejemplo de alguien que es rechazado, despreciado, devaluado? Y de la misma manera, los infectados con VIH, creo que cada vez menos, porque ha mejorado muchísimo el tratamiento, pero también es una población que puede sentirse muchas veces dejada de lado. También nos interesa el tema del tratamiento y la adherencia, así como nuestros pacientes, los pacientes psiquiátricos, muchas veces no tienen conciencia de su enfermedad, no adhieren al tratamiento, abandonan los psicofármacos. El paciente VIH, el tema de la adherencia es fundamental, no se lo voy a decir a los infectólogos, sino a los demás quizás, porque si no adhieren al tratamiento, no solo corren riesgo de pasar a la etapa SIDA, sino también de hacerse resistentes, ¿verdad? Después también nos interesa el tema de todo lo que son las reacciones adversas medicamentosas y las interacciones entre los psicofármacos y los antirretrovirales. Si bien ahora eso se ha simplificado bastante, porque los nuevos antirretrovirales tienen menos interacciones, de todas maneras, si encontramos un paciente complejo, vamos a tener que recurrir a alguna ayuda para saber cómo medicarlo. Y por último, son poblaciones donde muchas veces hay un subdiagnóstico y un subtratamiento. Y esto hace que se potencien los dos trastornos y se agraven. La siguiente. Basta esta diapo para tener en cuenta la importancia de que hagamos este tipo de actividades en común. 1 de cada 2 personas que tiene VIH tiene un trastorno mental. Y de estos, ya vamos a ver la frecuencia, muchas veces el trastorno mental que tiene es una adicción. Además, si la población es joven, adolescente o adulto joven, esta asociación sería del 60%. La siguiente. Es muy importante entonces tratar el trastorno mental que tiene el paciente VIH, porque se ha comprobado que el tratamiento psiquiátrico disminuye la transmisión del VIH y además mejora el pronóstico clínico biológico del paciente. No es un detalle, entonces, hacer el tratamiento de su trastorno mental. Es parte del tratamiento que cualquier infectólogo tendría que recurrir. La siguiente. ¿Cuáles son entonces estas interacciones, esta retroalimentación, esta sinergia entre los dos trastornos? Bueno, hay factores que son puramente, digamos, psicológicos, hay factores que tienen que ver con la propia infección. Por ejemplo, sabemos que el virus del VIH es un virus neurotropo. Eso quiere decir que atraviesa fácilmente la barrera encefálica
y va a colonizar ciertas células cerebrales, inicialmente no las neuronas, pero sí otras células, por lo cual va a haber una neuroinflamación, que por supuesto va a poder agravar el trastorno mental que tenga el paciente. Ya hablamos de algunos factores psicológicos. ¿No me puse la anterior? Sí. También compartimos las dos especialidades un tipo de población. Ya Héctor hablaba de los pacientes que tienen, hombres que tienen relaciones sexuales. No me gusta decir sexo porque me suena traducción del inglés. Nosotros en español decimos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Los que tienen un inicio en la vida sexual muy temprana. ¿Cuántos de los pacientes psiquiátricos pasa eso? Porque no se saben defender, porque viven en medios donde la promiscuidad es la regla. Eso también va a hacer que sea más probable que se contagien con un VIH. Por supuesto, las trabajadoras sexuales, el número de parejas sexuales. Nuestros pacientes muchas veces, los trastornos de la personalidad son promiscuos. Eso va a agravar y va a posibilitar, si no hay un cuidado, porque muchas veces además hay un bajo uso del condón, la posibilidad de una infección, ¿verdad? Bueno, seguimos. Esto es para recalcar entonces los factores biológicos y la adherencia. Por supuesto que también hay factores neuroendocrinos. En muchas enfermedades psiquiátricas hay una desregulación del eje hipófiso, hipotálamo, tiroideo, que también va a influir en lo que es la posibilidad de una neuroinflamación. La siguiente. También los grupos de riesgo, las poblaciones claves. Ya que esta charla es sobre adicciones, voy a recalcar que el riesgo de contraer VIH es 35 veces mayor en las poblaciones que usan drogas por vía intravenosa. Si bien es verdad que por suerte en nuestro país el uso de drogas intravenosas no es lo más frecuente, sí es verdad que también lo vemos, ¿verdad? La siguiente. Bueno, resumiendo un poquito, entonces, tanto las enfermedades psiquiátricas, en especial los trastornos adictivos, son enfermedades crónicas, al igual que el VIH, que es una infección crónica. Son comórbidas muchas veces por una superposición de vulnerabilidad genética. Cuando se tiene un trastorno, es más probable tener el otro. Y también por una superposición de factores del entorno. Algunos ya los vimos, los traumas sexuales, el abuso, la promiscuidad. También son pacientes que consultan frecuentemente y muchas veces de por vida en los servicios de salud. Por lo tanto, va a ser muy frecuente que nos encontremos con ellos y por lo tanto que tenemos que tener las herramientas necesarias para poder ayudarlos de la mejor manera posible. La siguiente. ¿Cuál es la prevalencia de asociación entre una infección por VIH y un trastorno mental? Bueno, hay algunos trabajos, desde los más antiguos, allá por los años 80, hasta los más modernos, que llegan hasta un 73% de asociación. Por supuesto, si hay un triple diagnóstico, nosotros le llamamos triple diagnóstico si hay un VIH, un trastorno mental y un trastorno adictivo. Muchas veces los esquizofrénicos, los bipolares, los ansiosos usan las drogas como una especie de automedicación, por lo menos esa es una de las hipótesis. Entonces vamos a encontrar pacientes que en realidad tendrían no un doble diagnóstico, sino un triple diagnóstico. Y muchas veces hay un riesgo de suicidio. La siguiente. El abuso de sustancias, entonces, como decíamos, está en cifras que son siempre en todos los trabajos muy altas. En este, por ejemplo, que es del año 17, habla de un 40 a 75% de comorbilidad. La siguiente.
¿Cuáles serían las características de un paciente que tiene una adicción y una infección? Podríamos decir que tenemos que estar atentos al subdiagnóstico, no pensar, por ejemplo, bueno, esto se explica por el VIH, y en realidad podemos estar dejando de lado que hay un trastorno de ansiedad, que no es simplemente una reacción normal a la enfermedad que se le diagnosticó por el infectólogo. La falta de conciencia de enfermedad, muchas veces enfrentados a, hablo de la infección, ¿no? Enfrentados a lo que le dice el infectólogo, bueno, voy a tener que tomar de por vida y voy a tener que tomar todos los días y voy a tener que tomar y voy a tener que hacerme el chequeo de sangre. Bueno, es importante que seamos claros en lo vital que es para ese paciente que cumpla el tratamiento y que tenga un diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta que muchos trastornos adictivos por el propio consumo van a tener un trastorno cognitivo, por lo cual que puedan comprender exactamente las indicaciones médicas puede ser no tan fácil, ¿verdad? Ni que hablar si no tenemos un soporte familiar o social o si estamos hablando de una población carcelaria, ¿verdad? No sé si en Uruguay hay estudios en la cárcel, pero en España un 85% de la población en la cárcel es portadora de VIH y de trastornos adictivos. La siguiente. La población que tiene un trastorno mental, entonces tiene una prevalencia más alta de trastornos por VIH. Las cifras serían un 7,8% si hay un trastorno mental, comparada con una persona sin trastorno mental, que la prevalencia sería del 0,6%. Podemos hablar de una sindemia, o sea, 2 epidemias que ocurren al mismo tiempo. Adelante. En suma, entonces, el paciente que tiene una adicción va a complicar el manejo de la infección por VIH. Frecuentemente vamos a tener que usar psicofármacos. Vamos a tener que dilucidar cuáles síntomas son por un trastorno y cuál por otro, porque a veces pueden ser compartidos, se solapan, se traslapan. El desgano es por la infección, el desánimo, la falta de energía, el insomnio. Cuando se diagnostica un VIH, siempre tendríamos que preguntarnos si además tendrá un trastorno psiquiátrico. Y a su vez, los psiquiatras siempre tendríamos que estar atentos a pedir un VIH a nuestros pacientes, ¿verdad? Que a veces nos acordamos, a veces no nos acordamos y a veces nos acordamos tarde, ¿verdad? Y si el paciente está en tratamiento, vamos a tener como psiquiatras que investigar cuál es ese tratamiento para ver los fármacos que nosotros les vamos a hacer, si se pueden hacer, ¿verdad? La siguiente. Porque la infección por VIH, y esto me parece que es como más sorprendente, incrementa el deseo de consumir drogas. Esto se ha visto mucho en experimentación animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el VIH va a dar un aumento de citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas van a alterar el circuito de recompensa mesolímbico cortical y eso va a hacer que la persona tenga como una especie de anedonia, por lo cual va a buscar algo que le levante el ánimo o que le dé placer, y eso lo puede encontrar en las drogas. La siguiente. Entonces, el subtratamiento, perdón que insista con esto, pero me parece que es muy importante, no es solo por el subdiagnóstico. Muchas veces no tenemos tiempo de hacer una entrevista, bueno, exhaustiva, nos da temor medicar, mirá si este fármaco que le tengo que hacer por su patología psiquiátrica justo interfiere con el antirretroviral y le crea un problema a la infección. ¿Qué interacciones tendrá? Nos parece muy importante que tengamos una herramienta práctica para, ante la duda, poder consultar, porque obviamente que de memoria no podemos conocer todos los efectos adversos, ¿no? Bueno,
2 palabras sobre la adicción a las drogas que tienen que ver con el aumentar el placer en las relaciones sexuales, que no hay medidas en Uruguay, supongo, pero que sí ¿hay? No, pero que existe. Sí hay bastantes trabajos y bastante preocupación en la comunidad de psiquiatras españoles, que son con los que tengo más trato, y les hice simplemente un resumencito de que simplemente la definición del chemsex, yo lo voy a decir en forma castiza, hay quien dice chemsex como en inglés, porque viene de química, ¿verdad? El slamsex es cuando la droga se usa en forma intravenosa. Ahí les puse el GHB, el GBL, la anfetamina, la metanfetamina, las catinonas, la cocaína, la ketamina. Son muchísimas las drogas que pueden usarse para producir un aumento o un alargamiento de las relaciones sexuales. Este estudio, que creo que es de Suecia, estudió 108 casos clínicos entre el 2010 y el 2020 y reclutó a los pacientes de clínicas de enfermedades de transmisión sexual, lo cual, claro, no es casualidad. Y bueno, y mostró esto, que esas son las drogas más usadas. Muchas veces se usa también el alcohol con la mefedrona, el cannabis, el popper. Son sesiones en general prolongadas, a veces de 2 o 3 días, y que incluyen múltiples parejas, no una sola, y en general son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La tecnología, sobre todo los celulares con geolocalización, ha logrado que esto vaya creciendo porque simplemente es una especie de Tinder donde la persona puede acceder a personas que quieran usar drogas junto con las relaciones. Es simplemente hacer un clic y te podés contactar con alguien y citarte. Bueno, hay muchas teorías, en parte estas que yo les contaba, de que habría como una anedonia por el propio uso de sustancias adictivas, una anedonia también en lo sexual. Son personas que dicen muchas veces que no les interesa tener una relación sexual normal, que para ellos eso ya perdió interés, que no unen la sexualidad con el afecto y que por eso necesitan incrementar digamos, su rendimiento para poder tener relaciones, ¿verdad? La siguiente. Los 3 estigmas, espera, dame un poquito para atrás. No, fui yo que te dije. ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? Ah. Ahí. ¿Para atrás? Ahí. No, en estos trabajos hablan de que son personas que tienen los 3 estigmas. El VIH, la homosexualidad y la adicción. Adelante. Bueno, respecto a las reacciones adversas medicamentosas, si bien se enfatiza mucho que hoy en día el tratamiento antirretroviral no tiene tantas interacciones, creo que igualmente hay que prestar atención porque siguen siendo una causa muy frecuente de internación los efectos secundarios de los fármacos, las interacciones. Como ven en ese trabajo, 15% de las internaciones hospitalarias tienen que ver con reacciones adversas medicamentosas y las graves ocupan entre la cuarta y la sexta causa de muerte. También que nos acordemos que si una droga va a causar una interacción, 2 drogas tienen el doble de chance de producir una reacción adversa. En general son interacciones que tienen más que ver con los fármacos cinéticos, porque lo farmacodinámico, digamos, está mucho más estudiado y es más previsible. La siguiente. Bueno, esta es la aplicación para el celular.
que seguramente los infectólogos conocen, que es muy práctica, muy fácil de usar. Yo hoy, por ejemplo, para uno de los casos clínicos, no estaba segura si se podría usar naltrexona, puse naltrexona, puse next, siguiente, y puse el antirretroviral que me enseñaron, que es el más usado, y me dijo, se puede usar, no hay interacciones. Así que recomendable tenerla en el celular. La siguiente. Bueno, de esto más o menos creo que les hablé de todo. Solamente le quería decir también por los casos clínicos que no es fácil integrar el tratamiento de alguien que tiene un trastorno psiquiátrico con una adicción. De hecho, por lo menos en Uruguay, y acá las colegas que trabajan en eso me pueden decir, o después si están de acuerdo, muchas veces es un lugar para tratar la adicción o es un lugar para tratar el trastorno psiquiátrico. Es muy difícil encontrar lugares que integren las dos cosas porque es un paciente que es más complejo de manejar, ¿verdad? En general, los adictos son rechazados por el personal médico, son vistos como no adherentes, disruptivos y frustrantes. El costo de los tratamientos se incrementa. La siguiente. Como ya vimos, el VIH es un vector, las drogas son un vector directo e indirecto de transmisión. Directo porque posiblemente una persona que tiene una adicción es más descuidada, tiene menos higiene, está más preocupada por conseguir la sustancia. Estoy hablando de cuando hay realmente un trastorno adictivo en fase de dependencia, ¿verdad? Pero como vimos, también hay factores que tienen que ver con el propio virus y con la neuroinflamación, con las proteínas que produce el virus. Empeora el deterioro cognitivo, tanto la droga como el VIH. Y también tenemos más riesgo de que haya un abuso de benzodiazepinas, por ejemplo, de los fármacos de prescripción. La siguiente. Solo una frase de si vemos un paciente con manía, que tenemos que tener en cuenta que puede ser una manía secundaria. Muchas drogas y algunos fármacos pueden dar un episodio que es la contracara de la depresión, que es una persona exaltada, verborreica, con fuga de ideas, con acortamiento de los espacios interpersonales. Si vemos una manía, pensemos siempre en drogas y en VIH. La siguiente. El juego patológico también, hay varios trabajitos que muestran que es mayor en los pacientes que tienen infección por VIH. La siguiente. Y después quedaría el capítulo de la adherencia, que me parecía, no sé, más divertido empezar por la no adherencia, que es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Que cuando nos mandan tomar un remedio, acá Cecilia no sé por qué me hace que sí, cuando nos mandan tomar un remedio, si nos duele algo, si tenemos la presión altísima, si hay algo agudo, lo tomamos. Pero el mantenimiento, qué difícil que es, ¿no? Cuando uno se siente bien, ya Paracelso en el 1400 decía, hasta el agua del manantial sabe mal si la manda un médico. Y si estudiamos en distintas, la siguiente, especialidades, en realidad hay 1/3 de pacientes que no adhieren nada y 1/3 que adhieren parcialmente, lo cual en la infección por VIH es igual a no adherir, ¿verdad? Hay varias formas de no adherencia, no es solo no tomar el medicamento, puede ser también tomar menos, no ir a la consulta, no hacerte los exámenes que te tenés que hacer. La siguiente. En la clínica médica, por ejemplo, al tratamiento de las dislipemias se ha visto que un 60% no adhieren. 6 de cada 10, ¿no?
En los antidepresivos la adherencia es de 1/3. El litio, que para nosotros en el trastorno bipolar es fundamental, realmente cura al paciente, lo mantiene estable y sin embargo hay una alta cantidad de no adherencia. En este momento, a ver si están de acuerdo, simplemente porque la marca de litio que tenemos es una pastilla grande y da mucho trabajo tragarla, simplemente por eso ha bajado la adherencia al litio. Y porque en general no tienen que tomar una, claro. La siguiente. Bueno, la definición de adherencia, hay muchas. Esta es la de la doctora Rosa, no me acuerdo de la Rosa Polo, que es una española que trabaja mucho este tema. Es la capacidad del paciente de implicarse en la elección, inicio y control de toda la farmacoterapia que tenga prescrita, permitiendo así alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos farmacoterapéuticos planteados en cada momento, acorde a su situación clínica y a sus expectativas de salud. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me quedan 2? La otra, por favor. Entonces, en la adherencia terapéutica hay varios factores. Uno es el propio paciente, pero también los factores socioeconómicos. Había un profesor de psiquiatría que siempre decía, pregunten, chiquilines, si puede pagar ese fármaco, porque nosotros pensamos que siempre estamos en salud pública y que siempre el paciente va a poder pagar, y a veces simplemente no adhiere porque es un medicamento caro, ¿verdad? La propia enfermedad, si no hay síntomas, es más difícil que el paciente adhiera. El sistema sanitario, cuántas barreras se encuentran los pacientes para encontrar hora con psiquiatra, por ejemplo, y la propia terapia, cuanto más compleja la terapia, menos adherencia. Y ahora sí, la última, la otra. Bueno, en la escala de riesgo de no adherencia que está validada por la Sociedad Internacional del VIH, enfatizan el enolismo. Yo no hablé específicamente del alcohol, pero por supuesto que cuando hablamos de trastornos adictivos, incluimos la droga más usada, que es la legal, que es el alcohol, ¿verdad? Y esto interfiere con el tratamiento de la infección. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a pedir a las psiquiatras que pasen a la mesa. Por eso te... Y como decía el doctor González, ahora vamos a hacer casos clínicos y preguntas. Voy a presentar a Cecilia Iriarte Borda, que es médica psiquiatra, expresidenta de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, es directora del Portal Amarillo y trabaja actualmente en adicciones, en farmacodependencia del Hospital Maciel y en el Policlínico de Adicciones del Hospital Evangélico. Y Verónica es médica psiquiátrica, especialista... Sí. Esto fue un error. Especialista en drogodependencia de la por la Universidad de Montevideo, en medicina integrativa, psiconeuroinmunoendocrinología por la Universidad Católica del Uruguay y especialista en psicoterapia dialéctico-comportamental de Fundación Foro. Bien, y ahora vamos a ir presentando los casos clínicos. Muy bien, la idea entonces es, tenemos colegas que van a presentar diferentes casos clínicos, le van a plantear algunas preguntas a nuestro panel de expertos, pero todos los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo. Los que están también a través de Zoom pueden hacer las preguntas que las vamos a retransmitir a la mesa. Y el primero va a estar presentado por el doctor Alves. Bien,
Esa es la segunda. La tercera en realidad. No, está. Pone eso, no importa. Se ve que cuando te la pasé hiciste algo raro. Faltó la primera. Bueno, en realidad lo que yo voy a presentar son dos casos de hipersexualidad compulsiva que obviamente tuve que ponerme a leer porque en el amateurismo que tenemos, por lo menos yo y la mayoría de los infectólogos en la parte psiquiátrica y psicológica, tenemos que hacer esas tareas, pero en realidad no sabemos mucho, ¿tá? Y muchos de estos pacientes no van a los psiquiatras o no van a los psicólogos, aunque uno los mande. En la primera diapositiva le había puesto justamente la foto del Marqués de Sade con su libro, que en realidad explica un poco lo que es la hipersexualidad compulsiva, que en realidad son formas socialmente aceptadas hasta por ahí nomás, porque recuerden que el Marqués de Sade escribía lo que hoy sería libros pornográficos. Y fue torturado, le cortaron la lengua, la mayoría de su vida literaria la pasó en la cárcel y lo terminaron matando, ¿tá? Sin embargo, no dejaba de escribir, a pesar del riesgo que conllevaba todo eso, no dejaba de escribir. Y es un poco lo que define la hipersexualidad compulsiva. Son formas que realmente son socialmente aceptadas, ¿tá?, de expresión sexual, que se vuelven intrusivas, repetitivas e incontrolables. O sea, dentro de mi poco conocimiento, es la persona que tiene sexos con muchas personas, es una persona afortunada, pero no es una hipersexualidad compulsiva, ¿tá? Tiene que haber ciertas características, como la necesidad repetitiva del placer sexual, que no se controle, ¿tá?, que tenga conflictos en su vida, que genere culpa, que haya una negación y que todo eso lo lleve a que no tenga una vida plena a nivel físico, psico y social, ¿tá? Una vez puesto en tema, por lo menos capaz que la gente que hace psiquiatría lo tiene mucho más claro, pero creo que para los infectólogos esto es todo nuevo para nosotros, o por lo menos las definiciones. Les voy a presentar dos casos, ¿tá? El primer caso es un señor de 65 años, hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, diagnosticado de VIH en 2010, con muy buena adherencia y muy buen control inmunovirológico. Cargas virales indetectables desde que yo lo conozco y muy buenas defensas, ¿tá? Pero tiene frecuentes actividad sexual diaria o más en algunas oportunidades. Y este paciente viene siempre a la consulta. Y es más, hay veces que viene más en forma informal, porque tiene una ITS, de lo que viene a nivel formal, para que vean el grado que genera esto, ¿tá? Tiene relaciones sexuales de riesgo, lo reconoce, ¿tá?, lo admite, pero no la puede controlar. Tiene que tener relaciones sin protección y con personas que realmente no conoce, ¿tá? Generalmente, cuando nos ponemos a hablar, se siente culpable, sabe todo lo que implica tener relaciones sin protección con personas desconocidas, sabe tanto para un lado como el contagio de él hacia otro, a pesar de que tiene una carga viral indetectable, que por lo menos eso nos da un poco más de tranquilidad, pero la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que él ha contraído, ¿ah? Y ha ido hasta medicina general, y yo puse una frase que escribió, parte de una frase que escribió el médico general, que me gustó: explico el riesgo, entiende y acepta, ¿tá? O sea, es totalmente consciente de los riesgos que está corriendo, sin embargo no lo puede controlar, ¿tá? Y si ustedes ven el prontuario que tiene a mi izquierda, fíjense que ha tenido muchas veces muchas veces sífilis, ha tenido corrimientos varios, algunos con tratamiento sindromático por uretritis gonocócica, otros por uretritis no gonocócica. Hay veces que dudamos si realmente es una sífilis
o porque al tener sífilis tan seguido, uno viene y el BDRL no bajó en forma adecuada o subió una dilución. Entonces, ¿será lo viejo? ¿No será lo viejo? Entonces uno le pregunta, ¿pero tú tenés posibilidad de tener sífilis? Y él siempre dice que tiene relaciones sexuales de riesgo y por lo tanto terminamos tratándolo. ¿Ah? Quizás habría algunos tratamientos de más, pero realmente este paciente es un paciente que yo personalmente no logro controlar, a pesar de que el paciente admite que tiene un problema y que corre riesgos, no solamente él, sino en las otras personas. En realidad quise traerle sobre todo no quise traerle la parte médica de VIH y eso, sino más bien para que veamos cómo hacemos con este paciente para poder, entre comillas, encarrilarlo para bajar el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. La siguiente. El otro paciente, de 46 años, sexo masculino, tenemos una frase con el doctor González, no es un HSH, es un HST. ¿Saben lo que es eso? Hombre que tiene sexo con todo, ¿tá? Con lo que venga. ¿Tá? Es un señor de buen nivel intelectual, es licenciado en negocios internacionales, tiene viajes frecuentes al exterior, ¿tá? Muchos a Brasil, ¿tá? VIH desde el 22, y también tiene muy buena adherencia. No me falta a una consulta, es más, como el paciente anterior, consulta muchas veces, doctor, vengo porque necesito hablar con usted. Ahí yo ya sé que tiene una ITS. ¿Tá? Si se fijan en el cuadrito de arriba, tiene un problema de alcoholismo bastante importante. ¿Tá? No voy a hablar de esto, pero realmente él ha tenido hasta episodios de blackout, toma 3 a 4 litros de cervezas y 1 litro de whisky en cada ocasión y a veces diario. Sin embargo, él nunca ha venido ni con olor a alcohol ni desaliñado a mi consulta. ¿Tá? A pesar de eso, fíjense lo que dice. Él relata no tener problemas de alcohol, pero sí con su actividad sexual. Necesito tener sexo, no yo el paciente. ¿Tá? No perdono a nadie. Soy más adicto que al alcohol y soy un boludo, perdón el lenguaje. ¿Tá? Corro riesgos al pedo y así me agarré VIH. Sé que es mi culpa, pero me domina. Y fíjense que el otro era del 2010, este es 2022, y fíjense que el prontuario también de ITS es bastante importante. La última. Entonces, yo personalmente he tenido muchas estrategias. Lo relajo, le digo de todo. Trato de ser complaciente, por favor, mira que te va a ir mal. O soy totalmente indiferente y digo, bueno, problema tuyo, te va a morir vos. ¿Tá? Ninguna de ellas me ha resultado y por eso vengo a ver si me ayudan, a ver, a Delfos, a ver si me ayudan. ¿Tá? Ah, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Tá? Bueno, ese es el Marqués de Sade con su libro. No, pero la primera estaba igual. Bueno, no importa. Después lo arreglamos en casa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En este paciente, varias cosas. Primero, tratar de favorecer la adherencia al tratamiento, que es justamente, o sea, aprovechar que él viene a conversar con el médico para poder, bueno, generar, no voy a hablar de infecto porque va a hablar Susana, pero hay cosas que podemos hacer desde... Por eso, bueno, aprovechar eso para generar la adherencia al tratamiento, además del vínculo, ¿no? Por un lado eso. Ofrecerle al paciente psicoterapias específicas que existen para este tipo de comportamientos. En cuanto a lo farmacológico, si bien no existe farmacología específica, hasta donde yo sé, para tratar la compulsión adictiva, el comportamiento cerebral es similar a las otras adicciones. Entonces se va a afectar inicialmente el circuito de recompensa, ¿no? Que más modulado por la dopamina, y a futuro va a ser más una desregulación glutamatérgica.
Por lo tanto, podríamos utilizar también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como bajan la libido y dan retardo orgásmico. Eso disminuye los síntomas de deseo sexual y de actividad sexual en general. Por otra parte, se puede usar medicación antiimpulsiva, la impulsividad es otro elemento bien destacado en estas historias, como risperidona, por ejemplo. El Valcote, que nosotros usamos mucho como antiimpulsivo, interactúa más con los antirretrovirales. Entonces me parece que risperidona, si bien existe documentación de algunas interacciones, es bastante seguro y sería de elección, me parece, en este caso. El primer paciente se niega a ir a psiquiatra. Es más, cuando va a otro médico, viene sin número para ver si el otro médico hizo las cosas correctas. Me viene a preguntar. ¿Está? Por suerte sí, pero por eso no logro qué hacer. Bueno, tampoco. El otro sí, el otro va, pero sobre todo para la adicción del alcohol. Me parece que priorizan más el alcoholismo, la psiquiatra que va, ¿no? Que la parte de la adicción sexual. ¿Pesquisaron el consumo de cocaína en ese paciente? Pues mucho más frecuente la adicción sexual en el consumo de cocaína que en los otros consumos. Por lo menos eso es lo que yo veo en mi consulta, que tengo más de 20 horas de adicciones a la semana. Bueno, el paciente me lo niega, nunca le hicimos cocainemia o en orina, pero no sabría decirte. Sí, sí, sí. Una cosa es, el ácido valproico con los nuevos antirretrovirales casi no interactúa, ¿está? Es verde. Por eso tenemos esa aplicación. No, quiero decir que en psiquiatría usamos un diagnóstico multiaxial. ¿Por qué? Porque una cosa, por ejemplo, en este paciente que toma alcohol, ¿no? Hay un alcoholismo en el eje 1, eso sería una patología psiquiátrica. Pero queda todo el capítulo de lo que sería, siendo muy esquemática, el eje 2, que es el eje de la personalidad. Entonces, seguramente este paciente es impulsivo, tiene una baja tolerancia a las frustraciones, tiene una dificultad para el disfrute, por eso necesita una hipersexualidad, porque es lo único que lo hace disfrutar. Seguramente no disfruta el cine, no disfruta el teatro, no disfruta la música. O sea, a nivel de la personalidad tiene un peso muy grande, seguramente, no están todos los datos, pero habría que investigar eso. Si él no quiere ir al psicólogo, es ¿verdad? Que no quiere ir. No, el primero. El primero. Y va a una psicóloga, a una psiquiatra. ¿Y tú has hablado con la psiquiatra? En realidad hemos hablado más por historia que por personalidad. Claro, porque a veces una charla, ¿no?, con el colega también puede ayudar mucho. Pero quiero enfatizar eso, que la personalidad es un ítem que hay que investigar un poquito, ¿no? Porque no hay más remedio, si él tiene un placer muy grande con la sexualidad, de ofrecerle, además de un inhibidor de la recaptación de serotonina, que le va a bajar la libido y que quizás lo ayude, si él lo acepta, ¿verdad? Porque capaz que no lo acepta. Pero ofrecerle alternativas. Hay alguien que dice, la única manera de dejar una adicción es dejarla por otra, pero por otra más sana, ¿verdad? Que puede ser el gimnasio, puede ser el cine, puede ser una novia, porque obviamente este hombre no tiene relaciones maduras con una mujer. No, más allá de este caso en concreto, un poco lo que decía Teresa, la importancia del trabajo en equipo, que lamentablemente en el sistema de salud que tenemos no se nos da, ya sea en lo mutual y en ACE a veces un poco más, pero también depende del servicio. Yo tengo años de trabajo en equipo con Rocío y la verdad lo que hemos
aprendido mutuamente, está muy bueno cuando trabajábamos en el Portal Amarillo, entonces eso, te comunicás por historia, pero es la realidad, que no podemos interactuar con los colegas y es espantoso, porque si pudiéramos interactuar y pudiéramos tener reuniones de equipo para determinados casos, los pacientes funcionarían mucho mejor, esa es la realidad, pero no se da y bueno, y es muy difícil, peleamos por eso, digo, y bueno, pero es fundamental en este tipo de situaciones. No, cuando hablan de ISRS, ¿no sería también una doble vertiente en cuanto no solo la inhibición de la conducta sexual, sino por tomarlo como una conducta compulsiva y utilizar ISRS a altas dosis, lo que sería como un doble camino? Por un lado la inhibición sexual, sí, pero también por el eje de la conducta compulsiva. Entonces, es ISRS en ese caso en altas dosis. Sí, lo acepta. En cuanto no pueda. Muy bien. Vamos, como el tiempo es tirano, vamos a presentar el segundo caso. Pero, pasa. Pero mientras Rocío pasa, que es la doctora Ormachea que va a dar el siguiente caso, yo tiré una preguntita para este otro caso también y en cuanto a lo que tú decías de esa transdisciplinariedad, ¿no? Ahora vamos a ir aprendiendo de otras disciplinas para después aplicarlo en nuestra práctica y la dificultad de acceso a veces que tenemos a ustedes, los especialistas. Capaz que estas cosas son interesantes, ¿no? A nosotros los que vemos VIH y con esto. ¿Qué hacemos mientras consiguen consulta con un especialista de salud mental, ¿no? Quizás, bueno, lo que les digo, el ISRS y quizás la risperidona o el divalproato. Capaz que esas son cosas que a nosotros nos interesa saber qué hacer mientras consigue la consulta con un experto, ¿no? Rocío. ¿Cuál es? La respuesta a lo que dijiste. La respuesta a lo que dijiste. Lo planteamos como pregunta que podemos. Yo me voy a la izquierda. Permiso. Bueno, este es un caso que es más con un final feliz y que sí, aplica todo lo que habló Teresa recién, así que es genial en ese aspecto. Y que lo trajimos porque es interesante reforzar el cambio de paradigma de que la gente, pacientes, personas que tienen VIH y se drogan, deben ser tratados para su VIH. Que eso hace unos años no sucedía y que, bueno, hoy día sabemos que la evidencia científica demuestra en lo infectológico que mejoran, evolucionan mejor, sí, es un punto importante, a pesar de que se droguen o pasan etapas de su vida complicados con sustancias, van a marchar mejor en cuanto al HIV, se internan menos, tienen menos complicaciones y viven más, a pesar de que se droguen. Y por ahí dejan de drogarse a lo largo de su vida. Entonces, por cuestiones científicas, de evidencia sólida, por una cuestión ética y social, de valores humanos, de equidad, la ONU-SIDA y la OMS nos dice que hay que tratar a todos los HIV, o sea que este caso lo refuerza, es cuestión de meter un poco más de empeño. Es un paciente de 48 años que tiene relaciones con otro hombre, desocupado, vive con su madre de 88 años, su madre es una paciente añosa con cierto deterioro y él se hace cargo de ella. Tiene una historia de depresión, pusimos 38 años por poner una fecha, más o menos, ahí consulta, en un contexto de problemática familiar, fallece su padre, se entera que es un paciente adoptado. Tiene una historia de consumo de cocaína desde la juventud, con un patrón que era más bien los fines de semana, como es habitual, ¿no? Empiezan recreativos, fines de semana, luego caen en corridas de consumo de días, tiene conducta de riesgo sexual, múltiples parejas y actualmente está con pareja estable. Bueno, también tiene una historia de abuso de benzodiazepinas, reforzando un poco la historia que nos contaba Teresa. Niega otros consumos. Hace una consulta a psiquiatría en esos años. En ese momento se plantea depresión, se inicia escitalopram, quetiapina, soplicona y clonazepam en un esquema de descenso progresivo porque tenía justamente una dependencia, ¿no?, a las benzodiazepinas. Y es derivado de un equipo de adicciones. Este paciente tiene la suerte de estar en una
un sistema privado de salud, donde hay aparte equipo de adicciones integrado por psicología, psiquiatría y alguien de medicina, que lo vemos en forma integral y que nos juntamos una vez por semana. La próxima, por favor. Bueno, acá tenemos un poco la historia infectológica. En el 2014 se hace un examen de rutina y se encuentra el HIV. No hay coinfecciones, hepatitis virales. Ahí se inicia un TAR en base a ZT, 3TC, nevirapina, que lo recibe por años. Después aparece una mielotoxicidad, se cambia la ZT por tenofovir. Entonces recibe años tenofovir, 3TC, nevirapina. Luego en un momento se le rota al tenofovir 3TC lopirrito, porque estaba también con un fallo virológico, pero siempre con esa mala adherencia y el equipo sabiendo que el paciente lo tomaba, no cumplía con el TAR como es habitual. Acá tenemos un poco a la izquierda, vemos las fechas de consultas, no, el paciente siempre consulta. Eso tenemos, el paciente es lo mismo, repite. Él viene a la consulta, pero no se hacen los análisis de sangre. Lo que tenemos son pocos registros. Tenemos 2014, él tenía, voy por las cargas virales, así más rápido, ahí tenía 117.000 copias por mililitro. La inmunidad estaba bastante bien. En el 21, en un momento se hace indetectable, coincide con el cambio al lopirrito. Después, año 2022, está en 33.000 copias. En el 23, otra vez repica a 850, por arriba de 850.000 copias. O sea, estamos en un fallo mantenido. Entonces, bueno, acá me pasaron todas, pasala de a una. Bueno, la gracia es que tiene, con animación iban de a una las respuestas, pero si mirá, seguí. Si vos sacás, bueno, acá están todas. Es un fallo virológico que lo planteamos, ya sabemos, mala adherencia y bajo un consumo mantenido de cocaína, clorhidrato. Entonces planteamos, ¿qué resolvería en este paciente? Parece ahora muy sencillo, pero bueno, como consulta logramos que venga el equipo de adicciones, invitamos a infectología, y le damos como una chance al paciente, ¿no? Si bien sabemos que hay una mala adherencia, que consume cocaína y que toma el TAR salteado, decimos, bueno, pero no tiene demasiado, una viremia muy alta, no estará en resistencia, que es habitual, ¿no? Sabemos que si lo consume, si el TAR lo toma en forma así salteado, es un riesgo que haga resistencia. Se hace en ese momento una entrevista motivacional con el paciente, se le explica un poco más sobre su enfermedad, se le dedica tiempo y pensamos, el objetivo era mejorar la adherencia, aplicando estrategias de reducción de daño, que creo que más o menos conocemos, o sea, enseñarle estrategias, cómo consumir con menos riesgo, más programado, evitando lo que no le exigimos la abstinencia total para que acceda al TAR, haciendo ciertas concesiones y enseñándole sobre consumo. Entonces, ahí le dijimos, bueno, si tú lo tomás en una forma regular, podemos hacerte un test de resistencia y ver si hay un fallo, se estimula al paciente, ahí se saca una carga viral, tiene 49.000 copias, con no sé, de 4 a 266, cumpliendo el TAR, le sacamos, o sea, cumplimos con las pautas, se hace un test de resistencia, en ese momento se sugiere tenofovir, dolu, darunavir y rito. Sí, ahora hablamos del rito, sobre todo el rito es complicado. Inicia el nuevo TAR, a los 2 meses el paciente se hace la carga viral, está indetectable, o sea, final feliz, está cumpliendo el TAR, lo recibe por el fondo. A ver, la siguiente. Me sacaron la gracia porque iban con animación, no sé qué pasa acá, que me ponen todas las preguntas juntas. No me avisé, porque esa era la gracia de motivarlos, pero bueno. El paciente mejora, logra una buena adherencia, sigue consumiendo cocaína, pero como está estimulado, se programa. Es una vez por mes, él cobra, consume, no lo consume con alcohol, tratamos de que no consuma solo por si pasa algo, o sea, que haya alguien en la casa, todos los cuidados de estrategia para reducción de daño. Una pregunta desde la más sencilla era, ¿tomaría alguna acción frente a su pareja? Tenemos una entrevista, el paciente es de otro, el familiar es usuario de otro servicio de salud y resulta que nos enteramos que tomaba PrEP.
hace años, no lo sabían, no lo habían hablado entre ellos. Bueno, buena noticia, el hombre se cuidaba. Bueno, y las dudas también, o sea, los disparadores es el tema de considerar las interacciones con la medicación de psiquiatría, integrarla más, que bueno, acá Marcelo hablaba de eso. También considerar las interacciones con la cocaína inhibe la metabolización en el hígado de la CIP 3A4, o sea, con el ritonavir es bravo, con mucha medicación, pero bueno, eso de hablar de ciertas concesiones y riesgos que uno toma con fin de un objetivo mejor. Considera la estrategia de reducción de daño en el uso de sustancias. Eso es algo, bueno, para los que trabajamos en adicciones es como es una herramienta a usar, no para todas las drogas, se puede hacer reducción de daño. Y bueno, y eso, si tenemos incorporados en las entrevistas a los pacientes con HIV, hablar sobre el consumo de drogas. Ahora viendo del otro lado que decía Teresa, a todos los que los HIV, hablar de drogas es lo más sano y lo mejor, ¿verdad? ¿Quieren comentar algo? Bien, la pregunta entonces. Yo quiero comentar una cosa mientras él hace la pregunta, es que es tan importante no tener que llegar a poner planes de multiresistencia, porque los que se usan en la multiresistencia sí interactúan muchísimo con los psicofármacos. Vas a hablar un poco de la reducción de riesgos y daños, que me parece importante, que es una herramienta más. No es para todos los usuarios, hay que ver para quién, y nunca hay que tener una mirada rígida, abstencionista, porque los pacientes se van. Puede ser implementar la medida de reducción de riesgos y daños hasta que luego se pueda trabajar en un futuro o no que logre dejar de consumir, en este caso, la cocaína. Pero bueno, es una estrategia que es válida como una herramienta más de otras que tenemos para estos usuarios. Una consulta, yo soy paciente hace 30 años y ahora últimamente me he dedicado hace un año, estamos en Ollas del Sur, entregamos 1.700 viandas en toda la semana, de lunes a domingo. Y ahí encontramos 432 casos que tienen VIH, y que a su vez consumen pasta base, sobre todo pasta base. De esos 432, de cada 100, 20 utilizan sí o sí pasta base. Solo uno de cada 100 toma la medicación. Ahora, ¿cuál es la pregunta que yo le hacía al doctor? Cuando piden ayuda, no la recuerdo. Están en situación de calle, no lo olvidemos, tienen muchos problemas, y piden ayuda y digo, ¿sabes por qué amarillo? Pero no tienen celulares porque venden, no tienen medicación porque venden su propia medicación, no tienen, o sea, entonces, ¿qué ayuda se le puede dar a nosotros que estamos probablemente ahora a esa gente inmediata? Cosa que no va a dar 4 meses como ya ha pasado para llegar a... Pero vos ya sabés la respuesta. Eso es una medida de las autoridades, no es una medida que se pueda resolver en el ambiente médico. Pero igual capaz de saber que hay, para los pacientes de AC, hay muchos equipos de calle en el cual pueden acceder en el momento. Sí, de adicciones. Aleros, por ejemplo, es un equipo en calle que está dividido en 4 zonas, que van acompañando a los usuarios para empezar a lograr una adherencia. Es un muy buen equipo de territorio que forma parte de lo que es la RENADRO, la Junta Nacional, la Secretaría Nacional de Drogas. Ese es un muy buen equipo. Está la Trama, donde pueden ir todos los días a tomar un café y a bañarse. Es otro lugar en el que también hay equipo técnico y los van incentivando para que hagan un tratamiento. Está Ciudadela, donde también pueden
pueden pedir hora y hay grupos varias veces por semana, mientras van esperando su consulta en lo que puede ser una policlínica más especializada, un poco para... Y bueno, y siempre nunca descartar los grupos de NA y de AA que sirven, yo mando siempre porque son un apoyo y sirven, y realmente muchos usuarios se enganchan bien con el tratamiento, y es un apoyo que suma, no es una cosa u otra, sino sumar. Bien, yo tenía dos consultas. Primero, que algo que vemos mucho que sirve desde ACEPO es cuando pasa esto de que muchas personas no quieren adherir al tratamiento de psicofármacos o mismo al tratamiento con el VIH, que ayuda mucho a grupos de pares, ¿no? Porque la frase que hoy se diga, que si lo manda un médico muchas veces puede generar, entonces, si podría ser una opción viable siempre en un grupo de pares, ¿no? De personas que hayan pasado por el mismo proceso y demás. Y me quedaba con la pregunta que había hecho el doctor hoy, de escuchar si tiene alguna respuesta. Bueno, ¿qué puede ir haciendo el infectólogo? Porque muchas veces pasa eso, en privado, en público, la dificultad y el tiempo de espera para conseguir hora con un psiquiatra, o una vez que se consigue, el tema de poder conseguir para repetir los medicamentos, bueno, lo que ya sabemos, cómo se podría dar una ayuda que muchas veces es necesario que sea inmediata, ¿no? El grupo de pares en el VIH se utiliza mucho y hay muchos estudios que muestran que ayuda al paciente en la adherencia, en especial si el paciente que viene a la entrevista es un paciente experimentado, que ya ha pasado por vivencias, que ha tomado la medicación, que ha tenido sus dificultades. Eso es lo que yo puedo contestar. Que capaz que genera un poco... A mí me parece que estos son pacientes que quieren todo ya y ahora y que va de la mano de sus rasgos de personalidad, que muchas veces no tenemos que entrar en eso de todo ya y ahora. Bueno, se empieza por acá y hay que aprender a esperar. Obviamente habrá casos que sean de riesgo y ahí tendrán que ir a la emergencia, pero tenemos que aprender a tener un compás de espera y que no todo es ya y ahora, más allá de las dificultades, obviamente, de los sistemas de salud. Por eso están buenos los grupos de territorio, están buenos los grupos de narcóticos anónimos, de AA, los grupos T1, que hay varios en territorio, esto estoy hablando de ACE obviamente, y bueno, y lo que es a nivel mutual, los usuarios tienen derecho a una desintoxicación 5 días, o sea que van a la emergencia y si dicen quiero ingresar para desintoxicarlos, deberían de ingresar. O sea que bueno, más o menos por ahí. Muy bien. Continuamos ahora. Otros casos presentados ahora desde 33 por la doctora Andrea Cuello. Buenas tardes. Nosotros traemos 2 casos clínicos desde 33. El primero es de un paciente de sexo masculino, 56 años, heterosexual, que está en situación de calle por lo menos desde el año 2017. Desde ese año hasta ahora ha tenido múltiples ingresos a refugios en forma intermitente en distintos departamentos. Es un paciente que, cuando uno revisa la historia de él, se ve que en un año, en enero, consultó en Florida, en julio, agosto consultó en Salto, después lo vemos un par de meses después en Cerro Largo. Ha variado, pasado por todo el Uruguay, donde en ningún lugar está más de 2 o 3 meses. En ese tiempo ha tenido múltiples consultas, siempre en la emergencia. Se ha derivado a los refugios correspondientes, asistente social, contacto con el MIDES. Cada vez que se toma contacto con el paciente en cada uno de esos lugares, a donde ingresa, rápidamente abandona por su consumo principalmente. Y desde el año 2024, desde diciembre del año pasado, ha permanecido hasta ahora en 33, también en contacto con el MIDES. Es un alcoholista intenso que hace 3 años agrega el consumo de marihuana y pasta base. Pasamos a la otra. En el año 2011 se hace diagnóstico de VIH y desde el inicio ha tenido también múltiples consultas en emergencia, generalmente por neumonias, aunque también por otras causas,
cada vez que consulta en la emergencia, ingresa, queda internado, se le hace el tratamiento, cuando mejora algo, se fuga. Eso ha llevado también a que en esas múltiples consultas también ha iniciado y abandonado reiteradamente el tratamiento antirretroviral. Ahí pusimos en un esquema más o menos para tener una idea de lo que pudimos conseguir de datos del paciente, de lo que ha sido su historia con el VIH. El diagnóstico dijimos que se hizo en el año 2011, en ese momento estaba en Montevideo. No tenemos datos en ese momento de su carga viral, de su recuento de CD4. En ese momento se inicia un tratamiento antirretroviral que después abandona rápidamente. En el año 2022, estando en Florida, ahí es el primer recuento que encontramos de 57.000 carga viral con 5 de CD4. En ese momento se le hace un cambio de TAR, pasándose a Dovato y Tenofovir. Después se muda nuevamente, abandona. En el año 2024, cuando llega a 33, vuelve a ingresar en la emergencia por un cuadro de neumonía que lo llevó a estar a punto de ingresar en CTI. En ese momento tenía 149.000 de carga viral y 6 de CD4, y se inicia el tratamiento con Biktarvy. Ingresa, está internado, empieza cumpliendo el tratamiento, haciendo todo el tratamiento de su neumonía, es dado de alta. Al darlo de alta, inicialmente cumple con el tratamiento, nos viene a la consulta en la policlínica, dice que ahora sí se asustó, la pasó mal, se asustó y va a adherir al tratamiento, lo que cumple inicialmente unos meses. Desgraciadamente ahora hace 2 días nos dijeron que ya lo habían encontrado en Cerro Chato a punto de irse para Melo de nuevo, así que lo volvimos a perder nuevamente. Pero hasta hace unos días teníamos la intención, o en principio se había conectado nuevamente con el VIDES, había empezado el tratamiento y en esa estamos. Entonces, la pregunta que le hacemos es, en primer lugar, a los infectólogos si consideran adecuados los cambios de tratamiento antirretroviral que se le intentaron realizar al paciente, y por otro lado, a las psiquiatras si consideran que se podría hacer algo más para favorecer la adherencia, en realidad, del paciente y para el tratamiento de sus consumos, sobre todo el alcoholismo, que es lo que más lo lleva a él a fugarse rápidamente de las internaciones. En cuanto al tratamiento que planteaba, yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que hacer es simplificar lo más que podamos. Si podemos dar medicamentos que tomen una sola pastilla, sin duda eso va a favorecer la adherencia. Probablemente en este paciente que ha tomado poquito tiempo, no sé si tendremos mucho problema de resistencia, pero será cuestión de ponerle igual de entrada, porque conseguir hacer un test de resistencia es complejo, ¿no? Y creo que el tratamiento iría por ahí, estamos de acuerdo, en el plan con una droga sola. Y yo le agregaría otra pregunta a ellas. Para ella es un combinado de tres drogas en un solo comprimido. No, y mi otra pregunta es porque en este caso, ¿no? Estos pacientes que, como dicen, se asustan, ahora sí voy a cambiar. ¿Cómo hacemos cuando es difícil acceder al tratamiento con el psiquiatra para tratar las ansiedades? ¿Qué es lo más adecuado en este tipo de consumo? ¿No? Porque a veces, sí, las ansiedades nuestras, y para evitar, ¿no? A veces los pacientes vienen pidiendo ayuda para no recaer, ¿no? Para la abstinencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la abstinencia en esta cosa? Mientras, no sé, podemos conseguir que lo vea alguien que sabe. Con este paciente es que él no logra ver como problema su adicción. O sea, él se asustó por el tema del VIH cuando estuvo internado porque la pasó mal, pero él no reconoce el tema de sus adicciones como un problema. Él no lo plantea como un problema y no le interesa tratarse. Es más difícil todavía. Hacemos una aquelarre y le contestamos. Bueno, en este paciente me parece fundamental la conexión de MIDES, ¿no? De los distintos departamentos, ya sabiendo, bueno, este paciente anda de un lado para el otro, vamos a tratar de captarlo, conectar con los servicios de salud de ACE, eso creo que se puede generar una forma, o sea, que no genera un costo, que no genera demasiado tiempo y es algo que es factible de hacer y que lo beneficiaría un montón.
Por otra parte, para favorecer la adherencia al tratamiento, yo soy una convencida con los pacientes hay que negociar. Y si este paciente no tiene, no ve su adicción como un problema, pero está en calle y es un caminante eterno, bueno, capaz que no estaría bueno que te puedas quedar en un lugar un tiempo largo, donde estés bien alimentado, donde te puedas dar una ducha caliente, ahora que viene el invierno. Según el momento, yo creo que siempre hay algo para decir en ese sentido y la desintoxicación la hacemos de esa manera, protegido. Tanto por ACE como por mutualismo, hay clínicas para desintoxicación que se ingresa inmediatamente, se descartan complicaciones médicas, o si las tiene se hace en el sanatorio o en el hospital. Pero me parece que de ahí puede ser un tremendo gancho para que ya después, desintoxicado, tenga otras herramientas para poder pensar en un tratamiento de rehabilitación, en cuidarse mejor. Sí. Con esto que dijiste, viste que ella es de 33, que es otro mundo con respecto a Montevideo, ¿tá? Entonces, ¿habría que mandar este paciente a Montevideo? Porque no hay clínicas de desintoxicación en 33. No es fácil el ingreso a las salas de salud mental tampoco en 33. Hay mucho paciente psiquiátrico en 33, las camas son limitadas, el ingreso a veces por la emergencia, que es como tendría que hacerse, a veces no es tan fácil porque lo tiene que conseguir que venga el psiquiatra a verlo, que no todos los días hay psiquiatra de guardia. Entonces está bastante limitado en ese sentido, bastante dificultoso el acceso como para dejarlo internado. Como dice el profesor Casarotti, un yeso de cuerpo entero. Otra pregunta. Una pregunta. Con respecto al tiempo de internación, ¿está estipulado de cuánto es el tiempo de internación para una desintoxicación? Porque nos pasa que se quiere ir, ¿se va? No, se tiene que quedar si está en desintoxicación. Pero cuando sale, no tienen la referenciación de ningún psiquiatra que le repita esa medicación. Entonces, ¿está estipulado de cuánto tiempo tiene que ser esa internación para la desintoxicación y a dónde derivarlo después? La desintoxicación debería ser de un mes, idealmente, ¿no? Muchas veces se hace de menos o como se puede, sí. Sí, Bueno, si es un encare, sí. Si es un encare de la Clínica Mayo, sí. Y además después una comunidad terapéutica. Tampoco se va a la casa. Si es un trastorno en fase de dependencia, después una comunidad terapéutica. De 3 a 6 meses. Pensando eso del punto de vista del tratamiento antirretroviral, en un mes con los nuevos fármacos, tomándolos, se logra maravillas. No más que en realidad se puede retirar de la desintoxicación si quiere. Todo es voluntario. No es que no. Salvo que tenga algún elemento de riesgo para sí o para tercero. Una cosita cortita, que no, es un dato nada más, que en los casos que se internan los pacientes adictos compulsivamente, tienen de oficio un abogado defensor, porque a veces hay causas sociales que son dudosas, las firmas familiares, ¿no? más que nada por las familias que están como muy desgastadas y dicen tiene que ser compulsiva, y ahora está ese asunto que es una cosa bastante nueva. Una mínima pregunta. No puedes hablar sin micrófono porque me parece que está faltando algo que tiene que ver que decir que estos pacientes son graves y muy graves y que
a veces tenemos que bajar nosotros las expectativas y que no hay nada para hacer. Porque una cosa es el planteo de lo ideal, como decían, y otra cosa es lo que se puede hacer con los recursos que se tienen. Entonces hay que hacer una evaluación de los recursos que se tiene y decir, bueno, con esta gravedad el pronóstico es malo y yo no puedo hacer más. Es igual que el paciente con cáncer terminal, es decir, nosotros tenemos un límite. El tema es que estos pacientes siguen caminando, siguen intoxicándose, siguen, en el caso de las infecciones de HIV, o contagiando o no, siguiendo el tratamiento, en fin. Son pacientes graves, muy graves, y a veces tenemos que decir, bueno, ya no podemos hacer más. Bueno, el otro caso, entonces, sí, rapidito. Pásalo nomás. Es un paciente de sexo masculino de 26 años, heterosexual, consumidor de marihuana diaria desde los 11 años. Hace 5 años agrega cocaína fumada, pasta base y alcohol en forma diaria. Realiza changas en forma esporádica. Se hace diagnóstico de VIH en septiembre del año pasado, cuando consulta en medicina para pedir un chequeo médico para ingresar a la Facenda para el tratamiento de adicciones, la Facenda en Brasil. En ese momento, cuando se le hace el chequeo, ahí se hace el diagnóstico de VIH. Se inicia inicialmente un tratamiento con Biktarvy, en ese momento tenía una carga viral de 198.000 y CD4 250. Pasamos a la otra. No concurre a los controles posteriores, tampoco ingresa a la Facenda, como nos contó después. En marzo de este año tiene una internación en el hospital, en la emergencia, por una fractura de miembro inferior que requiere cirugía, y durante esa internación inician un tratamiento con clonazepam, levopromacina, lorazepam y quetiapina, y ahí comienza el tratamiento psiquiátrico del paciente. Actualmente el paciente vive con su madre, se fue dado de alta del hospital desde el punto de vista quirúrgico, está todavía en proceso de resolución completa de su fractura, pero actualmente está viviendo con su madre, está manteniendo la adherencia porque aparte no se puede movilizar mucho para llegar a donde estaba el acceso a su consumo, ¿verdad? Entonces obligadamente está adhiriendo al tratamiento, pero ya está planificando mantener controles y se coordinó a través de las venidas a las consultas en la policlínica, las consultas con el programa Ciudadela, se lo relacionó al programa Ciudadela para el tratamiento de sus adicciones. Entonces las preguntas son, en primer lugar, ¿qué sugerencia harían respecto al tratamiento medicamentoso para el tratamiento de sus adicciones que tiene este paciente? Y cómo podríamos ajustarlo en las consultas médicas, teniendo en cuenta lo que decíamos, la dificultad que tenemos de acceso a psiquiatras, ¿verdad? El paciente viene con mucha facilidad a nosotros, donde puede venir incluso sin estar anotado porque es fácil acceder, y bueno, tenemos que ver cómo lo podemos apoyar mientras consigue las consultas al psiquiatra, que son muy difíciles allá. Bueno, lo hago lo más breve posible. En cuanto a las sugerencias respecto al tratamiento medicamentoso, es un paciente que está con 2 benzodiazepinas y 2 antipsicóticos. Si no sería el tratamiento más adecuado, porque las benzodiazepinas generan dependencia, o sea, en una fase aguda de abstinencia de alcohol son tremendamente necesarias, pero combinar 2 y el clonazepam en particular, el clonazepam y el alprazolam son de muy de abuso. Creo que el lorazepam sería como la de elección, porque además no sabemos si este paciente, si este paciente no tiene una hepatotoxicidad por el alcohol y por todo el consumo en general, yo iba a decir. Y entonces creo que sería la de elección y dejar solamente el lorazepam. Además, quetiapina es un buen antipsicótico para la agitación, para disminuir el deseo de consumo, sería de elección, no tiene interacciones con antirretrovirales significativas, no tiene grandes adversos. Entonces, creo que sería como dejar esos 2 fármacos, considerar la tiaprida para la abstinencia inmediata de alcohol, que es como el fármaco que, si bien es un fármaco viejo, se tolera muy bien la abstinencia con la tiaprida. Y agregar vitamina B1, fundamental, para prevenir un Wernicke-Korsakoff. Eso creo que serían medidas farmacológicas básicas. Después se puede hablar de si se agrega topiramato, pero ya ahí son fármacos que creo que en ACE son más difíciles, entonces no tiene mucho sentido
Capaz de evaluar la presencia de un trastorno afectivo cuando empieza a no consumir, qué hay por debajo, digamos, ¿no? Y ahí evaluar la posibilidad de un antidepresivo. No lo sabemos porque no hay datos, pero tener eso presente. Muy bien, muchas gracias. Doctora Montes. Bueno, yo tenía para ustedes 2 casos, pero como decía el doctor, estos pacientes son graves. Uno de los casos se murió. Y no pude acceder a la historia porque me parecía algo ya que no correspondía. Pero era una persona adicta a alcohol grave y nada, no pudimos con eso. Si bien adhería a su tratamiento para el VIH, aún así era una mujer que estaba indetectable, pero el consumo le llevó a otras comorbilidades y a la muerte. Bueno, entonces vamos con el caso. Por eso dice caso clínico 1, el 2 lo vamos a obviar. Este es un varón, 50 años, concurre alcoholizado al primer día de consulta, primer día que yo lo veía. No es un paciente que habitualmente lo vea yo en la consulta, y ya venía quejándose de otro colega porque él tenía una resistencia al tratamiento y no hacían nada con su resistencia al tratamiento y él se podía morir, porque no le cambiaban el plan del tratamiento, porque nadie hacía nada por cambiarlo. En cuanto a su persona, tenía tercero de liceo completo, en la actualidad hacía changas, obrero de la construcción Zafral, y él había comenzado, como dice ahí, el consumo a los 14 años. A los 14 años, cocaína intravenosa, marihuana, bebidas de todo tipo, inclusive alcohol o gel o rectificado mezclados con jugos, y fumador intenso. Siguiente. A él lo diagnostican en el año 98, a esa altura él tenía 25 años, y en el momento del diagnóstico se le hace también diagnóstico de coinfección, virus hepatitis C y virus hepatitis B. Y decíamos que había empezado su consumo de drogas intravenosas a los 14 años con cocaína intravenosa. Estuvo privado de libertad entre el 2018 y el 2020, múltiples tratamientos, que era lo que él traía a la consulta, ¿no?, con fracaso terapéutico, que era lo que él decía, y tratamos de primero decirle que no tenía que venir alcoholizado a la consulta, tratar de entender de que es una forma de ayudarse a él y ayudarme a mí también para ver qué resolver con respecto a su tema. Logramos que a la semana de haber ido a la consulta iniciara un nuevo tratamiento, es decir, que él va a volver en aproximadamente 2 meses con un nuevo control de su carga viral, porque ahora está detectable, mayor de 28.000, aunque tiene buena población linfocitaria, está bien de defensas, pero una carga viral alta detectable. En lo que yo investigué con él, en esas 3 consultas que tuvimos, nunca tuvo una referenciación a ninguna otro colega de salud mental. Entonces, él va a venir dentro de 2 meses. Dijimos que lo primero que íbamos a hacer ahora era tratar de lograr que él se volviera indetectable. Y después veríamos lo que hacíamos con el virus hepatitis C, ¿no? Y obviamente con el tratamiento del VIH, incluido el tratamiento del virus hepatitis B. Entonces, ¿qué intervención haría yo con él o le propondría en la próxima consulta que está cerca? ¿Qué debería hacer? Sería necesario que yo lo derive directamente a salud mental, y mientras yo consiga, si tengo que hacer eso, le plantearía ingresar a alguna internación, que ya él me manifestó que es difícil porque no puede dejar de trabajar, tiene que vivir y tiene que hacer changas, o podría yo comenzar con alguna indicación farmacológica.
¿Este paciente está tratado de la hepatitis C? Lo que suma de la hepatitis C, que es un tratamiento corto y que lo curás, y eso siempre es un estímulo. El estímulo para él es que ya a la semana empezó un nuevo tratamiento y que vamos a tratar de esta enfermedad. No sé si hay El paciente es de ACE. Sí, lo que pasa que, bueno, yo soy un poco de las defensoras que no podemos poner el tratamiento igual a internación. A veces podemos siempre aumentar el número de camas y el número de camas nunca va a ser la solución o las que necesitamos. Entonces, obviamente, capaz que este paciente sí hay que internarlo, pero se podría empezar a través de un tratamiento ambulatorio en policlínica. Es difícil, obviamente, acceder. Donde yo trabajo ahora se está haciendo todo un cambio de cómo dar las horas, con la nueva dirección que hay ahora, que puede estar bueno, pero bueno, en el Maciel, bueno, pero digo, es acercarse a la policlínica y ver con qué puede empezar. Puede empezar quizás con psicólogo antes que con psiquiatra, ir pidiendo la hora con psiquiatra, pero creo que se puede ir medicando. También acá hay que evaluar la mezcla de la medicación con el alcohol, qué tan está comprometido a que si toma alcohol no lo mezcla con los psicofármacos. A mí eso con los alcoholistas intensos me da siempre como un poco de miedo, entonces a veces es mejor esperar a poner mucha medicación a que estén internados, porque si le das lorazepam, no sé qué más, y después se toma el alcohol arriba, es un riesgo, ¿no? En Alcohólicos Anónimos, la mayoría que toman la pastilla, la única pastilla, en realidad toman alcohol posteriormente o después. Claro. Y sin duda, alcohólicos que puedan ir a Alcohólicos Anónimos, tiene un perfil como para Alcohólicos Anónimos por su edad. Son usuarios que enganchan con AA, enganchan, o sea, este tipo de usuario engancha siempre. Y bueno, y que pueda acceder, digo, puede ser en el Maciel o puede ser, digo, está también el grupo del Clínicas, el UNITRA, que es para solo usuarios de alcohol. Y bueno, y en el Pasteur también hay policlínicas de psiquiatría, habrá que ver, ¿no hay? ¿No hay? Para pacientes ambulatorios no. Entonces, bueno, al Maciel. Sí. O sea, ahora los ingresos para desintoxicación en el momento es a través de emergencia, o sea que el usuario tiene que ir a la emergencia y a través de ahí puede ingresar a lo que son las camas de desintoxicación en el portal amarillo o en alguna cama de salud mental, sea Pasteur o Maciel. Eso es a través de emergencia. Si no, a través de las policlínicas nosotros podemos hacer la evaluación y ponerlo en una suerte de lista de espera, digamos, porque es todo un procedimiento, hay que pedirle para clínica, hay que hacer un informe psiquiátrico y hay que llenar un formulario que se llama el formulario Renadro y se postula para Izcalí, Aconcagua, Izcalí, Aconcagua o también el residencial del Portal Amarillo. El Portal Amarillo ahora tiene camas de desintoxicación que son 15 y tiene aparte lo que es residencial, que es más un estilo semicomunidad terapéutica, pero no funciona exactamente igual. Entonces tendríamos Izcalí, Aconcagua y las camas del Portal. Para ingresar a lo que es detox es a través de emergencia, ahí tiene que ir y probar. Ir temprano a la emergencia y decir que quiere ingresar, los residentes o el psiquiatra de guardia llama, pregunta si hay cama en el Portal Amarillo, lo evalúan y lo mandan. Pero esa inmediatez sí es a través de emergencia, no es a través de la policlínica. Gracias. ¿Pero y alguna indicación podría empezar sobre la próxima? Por eso, evaluando su compromiso, el tiapridal, vitaminas, tiapridal es lo que yo le haría. Sí, vitaminoterapia y tiapridal. Muy bien. Este paciente, una cosa de un segundo, viste que empezó a tomar alcohol a los 14 años, ¿no? Es importante saber que todos los chicos que empiezan a tomar alcohol antes de los 15 años tienen un mayor daño neuronal y 3,6 veces más posibilidades de volverse alcoholistas
que los que empiezan después de los 15. ¿Está? O sea, hay que cerrarles la boquita hasta los 15, que no tomen. Sí, a los 11. Pero está comprobado en el alcohol. Yo empecé a los 15 años con el alcohol y terminé a los 35. Muy bien. Con la marihuana, en realidad también, al inicio más precoz y más jóvenes, mayor posibilidad de dependencia y mayor posibilidad de aparición de trastornos mentales. Perfecto. Ahora vamos a tener el tiempo que nos va a presentar el caso la doctora Virginia González, la parienta. Este es un caso diferente, la doctora es pediatra, así que viene de ese ámbito y va más al ámbito, es la pregunta, después lo van a hacer, no vamos a adelantar, pero más a la prevención. Ahí va. Pero otra cosita que yo dice, son 8 menos 20, a las 8 nos dejan adentro, dormimos acá. Activemos, no hay muchas más preguntas después para hacer, pero quizás después que haga Virginia, yo creo que la mesa nos haga un resumencito de, me pareció interesante lo que planteó Rocío de estas conductas de reducción de riesgo, capaz que un resumencito de 2 o 3 cosas, tips para lo que hacemos clínica, que podemos sugerir, qué podemos hacer mientras esperamos una consulta con ustedes, ya sea en el momento o esto que yo hablamos hoy para manejar la abstinencia o una cosa así. Virginia. Bueno, buenas noches. Yo tengo el privilegio de ver a las personas en otra etapa anterior de la vida, pero lamentablemente con el sabor amargo de a veces no poder solucionar lo que pasa después. Pasa, Martín. Este es un adolescente de 14 años, de sexo masculino, que de sus antecedentes familiares, su madre falleció por SIDA en el año 2022, su padre está privado de libertad, tiene un hermano de 9 años que se diagnosticó con VIH en 2023, en el mismo momento que él. Ese hermano está a cargo de su tía materna. Él se diagnosticó en el 2023 a los 12 años de edad en un contexto de una enfermedad grave por un fallo agudo cerebral agudo con hipertensión endocraniana descompensada y toxoplasmosis encefálica. Estuvo 2 meses hospitalizado, se hizo una craniectomía, recolocación del hueso, bueno, muchas complicaciones. Tenía una desnutrición, quedó con una hemiparesia, todo lo cual en la evolución fue retrocediendo y quedó casi asintomático. Él vive desde entonces, su hermano con su tía y él con su abuela paterna. De sus antecedentes personales es un niño que siempre tuvo problemas de aprendizaje, trastornos de conducta desde los 6 años, vivió en situación de calle durante muchos años con su madre y con su padre, en donde a veces la única alimentación que tenía era la lactancia materna, por lo cual él tomó pecho hasta los 8 años, su hermano hasta los 5 años, y creemos que esa fue su vía de transmisión, aunque no se descarta la vía sexual. Pásame, Martín. Ambos padres tenían consumo problemático de pasta base, por eso estaban en situación de calle, y estaban con los 2 niños. Después de toda esta situación, cuando se diagnostican los 2 niños y la madre fallece, el adolescente va a vivir con su abuela trabaja como auxiliar de servicio, tiene muchas dificultades económicas, y fue muy difícil para ella la convivencia con el adolescente. No le pasó lo mismo al hermano, que vive con su tía y que le va muy bien en todos los aspectos. Durante ese año retoma algunas conductas como la higiene y trata de convivir. Empieza con la medicación y de verdad eso sí fue bien adherente, está indetectable. Dudamos en algún momento de su adherencia, pero de verdad siempre estuvo indetectable. Sus CD4 eran muy bajos, pero fueron subiendo, ahora tiene CD4 de 500 y algo. Retomó los estudios, va a la UTU, tiene grandes dificultades de aprendizaje, va a aulas comunitarias, tiene dificultades para la concentración, la impulsividad, unas sensibilidades desproporcionadas. Se hizo una evaluación neurocognitiva que demostró un déficit cognitivo y todas estas cosas que habían visto en las aulas comunitarias. Martín. Actualmente, bueno, esto que yo le decía, se pensaba en las dificultades, pero que en realidad sigue estando indetectable. Y bueno, y ahí el adolescente empieza a irse de la casa, se va a ver a una expareja de la madre en San José, se junta los fines de semana en una plaza de San José. Bueno, tiene conductas de riesgo, como fue embestido por un automóvil, cruzando la calle corriendo. La abuela trata de ponerle límite, le saca el celular, el niño la enfrenta, el adolescente se va. Él relata sentirse bien, en realidad es un chico muy alegre, que para él siempre está todo bien.
va a la UTU, va a las aulas comunitarias, niega consumos, él sabe que conoce de consumos, dice que cuando era lo que estaban hablando recién, cuando estaba en situación de calle, él tomaba vino y fumaba con sus padres y con las otras personas de la calle, conoce bien de eso, pero que él ahora no consume, no inició relaciones sexuales, conoce sobre las ITS y no inició relaciones sexuales. Consultó ahora en diciembre en el departamento de emergencia porque su abuela relata episodios de heteroagresividad hacia sus primos más chicos, una fractura de un brazo, quiere ahorcar a otro primo. Él no rectifica porque dice que estaba jugando, no ve el riesgo en esas conductas. Lo evalúa en la puerta de emergencia y vuelve otra vez a la casa. No reitera estos episodios de heteroagresividad y bueno, y el resto siguen cambiados. La abuela con muchas dificultades en la convivencia, él bien, porque él cree que está todo bien, pero bueno, la abuela que es muy difícil que sostenga la convivencia con él. Sí, Martín. Entonces, acá habíamos puesto como un resumen cuáles son los factores protectores que tenía este adolescente, como bueno, que hay una familia, las aulas comunitarias, su vínculo con el sistema educativo, la adherencia al tratamiento, el seguimiento por el equipo de salud, porque a eso adhiere. Martín. Y bueno, los factores de riesgo, que verán que la columna es un poco más larga, la adolescencia per se, su discapacidad intelectual, sus trastornos de aprendizaje, su fracaso escolar, trastornos de conducta que ya eran previos, la infección con VIH como enfermedad crónica, las secuelas que ha dejado esta infección, que es huérfano por el SIDA, por la infección que dejó de evolucionar sus padres, el padre con consumo problemático de sustancias, padre privado de libertad, exposición a riesgos desde muy temprana edad, dificultades en la contención familiar. Seguí, Martín. Bueno, como veremos, la balanza siempre da para factores de riesgo. ¿Pasa ahora sí, Martín? Entonces, las preguntas que queríamos hacerle es, ¿qué hacemos cuando sabemos que un adolescente comenzará o tiene grandes chances, ¿no? Que no es que lo sabemos, pero tiene grandes chances de comenzar con consumo problemático de sustancias? ¿Y cuáles son los riesgos que aparecen durante el desarrollo? Cuando los riesgos aparecen durante el desarrollo de la estructura emocional de este niño y adolescente, ¿cómo reparamos ese daño que ya se generó en esa etapa tan vulnerable de la vida? Hay que llamar a Superman. Algunas ideas, un paciente sumamente complejo. Creo que esto de que adhiera al tratamiento, que adhiera a aulas, o sea, la prevención en este paciente hay que hacerla porque es un paciente que conoce la calle. Por ahora, con la edad que tiene, eligió no consumir, pero es cuestión de tiempo seguramente. Y la prevención en adolescentes no se hace tanto educando, informando, sino incorporando actividades saludables. Él va a estudiar, ver si puede hacer deporte, si puede hacer alguna actividad recreativa de su interés, engancharlo por ese lado para que su tiempo esté ocupado en cosas saludables y no enganche con ese tipo de cosas, parece fundamental en este chiquilín. Estos factores protectores no son poca cosa, y una familia continente ni que hablar. Después, respecto al tratamiento, parece tener, más allá de que es una personalidad que no está conformada, que es muy deficitaria, que tiene este trastorno del aprendizaje, tiene muchos elementos de déficit atencional, es un chiquilín que no se concentra, que es sumamente impulsivo, entonces creo que se beneficiaría de un tratamiento con metilfenidato a 1 miligramo kilo, que es la dosis que se hace normalmente, y de liberación prolongada, si se puede hacer. Aparentemente no tiene mucha interacción con antirretrovirales. Y bueno, la impulsividad es lo otro que preocupa en este chiquilín, ¿no? Que no tiene registro de riesgo, de daño a otros. En ese sentido, algún antiimpulsivo estaría bueno también agregarle. Puede ser risperidona. Pues, ¿nunca tuvo convulsiones? Pero después, eso se curó. Yo creo que risperidona sería una buena elección por la edad. Para bajar la impulsividad, sedarlo un poquito, sin que se interfieran sus actividades diarias.
que en el Maciel hay 2 días, que son los lunes y los jueves, que 12:45 hay lo que se llama los grupos T1, que se va sin hora, que el usuario puede ir sin hora, y es una manera de iniciar el tratamiento y después acercarse a ventanilla, y bueno, estamos en un proceso de transformación y lo van a anotar, pero bueno, ahí sí quizás haya un poco de espera, pero va a estar anotado igual. Lunes y jueves, 12:45, y para familiares los martes también creo que es a las 12:45. Y hay en varios lugares más que ahora no me acuerdo de memoria, obviamente hay en varios lugares. Y otra cosa, a mí me parece súper inhumano como decirle al paciente, anda a emergencia a ver si conseguís una cama de detox, ¿no? de desintoxicación. Es espantoso, porque tiene que ir, esperar 1000 horas. A veces levantar nosotros un teléfono, averiguar si hay cama y llamar al residente de la emergencia para ahí mandarlo a la emergencia, ¿no? Si lo estamos viendo en la policlínica, porque realmente a mí me da pena mandarlos así, andar a la emergencia a ver si conseguí la cama. Lo que pasa es que esas indicaciones son solo del psiquiatra. Nosotros no podemos. No necesariamente. Tú lo él puede ir y pedir la desintoxicación en la emergencia. Tú como médico podés. Lo tiene que ver el residente. El residente de psiquiatría. No hay en todos los hospitales. Bueno, pero. En Maciel no hay todos los 24 horas. Hasta de 8 a 20 hay. De 8 a 20 hay. Y en el Pasteur hay 24 horas. Pero bueno, es como un mecanismo que me parece que algo mínimamente puede resolver. Perfecto. Una cosa para cerrar, ¿no? Es que en adicciones en particular creo que hay que tener mucha flexibilidad y ser muy horizontal con el paciente. O sea, lo directivo no funciona nunca. Creo que este porcentaje de adherencia es un poco optimista. O sea, si bien está estudiado y todo, la experiencia clínica es que, o sea, la mía por lo menos, es que cuesta mucho que los pacientes adhieran. A mí cuando vienen a la consulta les pregunto, y de lo que te indique, ¿cómo estás tomando la medicación? Y las más de las veces no están tomando como se les indicó. Están tomando algo, lo que ellos quieren, lo que les parece. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo mismo con los horarios. Los adictos no vienen en hora a la consulta. Entonces, si nos ponemos muy rígidos de entrada, los perdemos. Hay que tener una cierta flexibilidad e irlos educando con el tiempo a que sí puedan tener su horario, porque aparte de eso los va a favorecer en la organización de su vida diaria también. Pero bueno, eso, concepto de flexibilidad y de horizontalidad me parece que son fundamentales. Y ver las expectativas del paciente sobre las nuestras. No, ¿se escucha? Yo quiero felicitarlos por la actividad. La verdad que estuvo muy buena. Y solamente decirles que me parece ver como mucha iniciativa, muchas ganas de este tipo de intercambios. Recordarles que el Colegio Médico, si se presentan iniciativas, es muy receptivo a la organización de este tipo de actividades. O sea que se pueden amplificar, se pueden... Ya hemos hecho con el Colegio Médico. Simplemente eso, está bien. Bueno, la verdad, agradecerles por su presentación, sus comentarios. La verdad que es un tema que, como decía, nos interesa a todos, nos preocupa a todos, y por eso queríamos traerlos hoy acá. Muchas gracias. Y agradecer a los que presentaron. Y al equipo técnico. Y a Anda, que nos está echando porque se termina.